Reciban todos ustedes un cordialísimo saludo desde la sede de nuestra Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, Iglesia Bautista Reformada en la región, en el sector noroccidental de Medellín, barrio Robledo Kennedy. A todos nuestros hermanos de la Iglesia Ríos de Gracia, que hoy por las circunstancias que nos apremian, por la pandemia, por las decisiones de las autoridades de cerrar la ciudad, de impedir la libre circulación, nos vemos en la obligación de celebrar el culto a la distancia, de celebrar un culto por los medios de comunicación. Pero damos gracias a nuestro Señor por ello. Entonces reciban todos ustedes un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos de la Iglesia Ríos de Agua Viva, la comunidad quichua en la ciudad de Medellín. Un saludo de amor, un abrazo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la gracia de Dios esté sobre todos nosotros y que en esta mañana podamos rendir ese culto de adoración que el Señor demanda de nosotros, pero más que demandar, anhela de nosotros. Nuestro Señor anhela que estemos en su presencia, disfrutando de Él, disfrutando de su gloria, disfrutando de su gracia, disfrutando de su amor, disfrutando de su eternidad, disfrutando de todo su ser, deleitándonos en Él. Entonces en esta mañana vamos a dar comienzo a nuestro culto al Señor, ya siendo las 9 de la mañana. Por honor a nuestro Señor vamos a comenzar nuestro culto, y en esta mañana les invito a que vayamos al himno 8 de nuestro himnario y cantemos a la maravillosa gracia, porque es un regalo de la gracia del Señor, que en esta mañana hubiéramos podido despertar, que en esta mañana pudiéramos tener todo lo que el Señor nos da. Es una gracia que el Señor nos permita estar en comunión con Él, así sea por estos medios virtuales. Cantemos al Señor pues el himno número 8, maravillosa gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad y alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad y alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia,
llama con dulce voz. Llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad y alabaré su dulce nombre por la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, de esta manera rendimos a nuestro Señor tributo de gloria por su maravillosa gracia. Y de esta manera nos introducimos en el santo culto. Padre, gracias por tu gracia derramada sobre nosotros. La gracia es el regalo inmerecido, el favor de Dios inmerecido para nosotros los que fuimos pecadores y ahora por la gracia somos redimidos. Bendito Dios de los cielos y de la tierra, el santo y el sublime. En esta mañana el pueblo que ha recibido tu gracia, que se ha llenado de tu amor, de tu favor y de tu misericordia. Este pueblo llamado iglesia. Esta iglesia se postra delante de ti, Señor, en humildad. Nos postramos delante de ti reconociendo que por gracia fuimos salvados por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que fue un don que Dios nos dio. Es el don, la inefable gracia de nuestra salvación. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no presentarnos ante ti con humildad, pero también con amor y con agradecimiento y con exaltaciones? Porque tú eres nuestro Redentor, porque tuviste suprema gracia, inefable gracia, divina gracia, mediante la cual salvaste a los pecadores. Nos redimiste, nos limpiaste, pagaste el precio en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvados y hoy día pudiéramos tener esta comunión contigo. Amado Señor, estamos viviendo un mundo lleno de dificultad. Estamos viviendo un mundo impedido que está siendo refrenado. Y es tu maravillosa gracia para este mundo caído, el que tú traigas esta pandemia mediante la cual llamas al arrepentimiento a los pecadores. Te damos gracias, Señor, porque como iglesia nos has permitido recibir la salvación, pero aún viviendo en este mundo, porque aunque no somos del mundo, vivimos en este mundo, estamos también sometidos a todas las circunstancias que ha traído esta pandemia. Incluso muchos de tus siervos hemos sido afectados ya y otros han partido en el Señor. Es tu buena voluntad, es tu gracia, Señor. Y en tu gracia también, a pesar de las restricciones, nos permite celebrar el culto de adoración en nuestros hogares, con nuestras familias. Y te damos las gracias por tu gracia. Pero no es diferente este culto de manera virtual en nuestros hogares a que si fuera presencial en la iglesia. Igual reverencia hemos de tener para ti, porque eres el dador de la suprema y de la sublime gracia. En esta mañana queremos venir a ti con gran honor y adoración, porque eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y por eso nos hemos puesto las galas espirituales, pero también las naturales,
para rendirte culto, oh Señor, para que tú seas supremamente reverenciado, para que tú recibas toda la gloria, el honor y la alabanza en tu iglesia. Y Padre, aunque venimos con nuestras mejores galas delante de ti, aún hemos de presentar nuestro corazón, porque tu palabra dice que tú perdonaste nuestros pecados, pero que también estás limpiando nuestras maldades. Y tu palabra dice que hemos de confesar nuestros pecados delante de aquel que nos redimió nuestros pecados. Por eso, Señor, esta mañana, con temor, con vergüenza y con dolor, te decimos, Señor, hemos pecado mucho delante de ti. Hemos hecho lo malo ante tus ojos. Nuestra pecaminosidad no puede ser escondida, Señor. En pensamientos, en palabras y en obras estamos prestos a pecar. Y te pedimos perdón, Señor. Y aunque es mucha la multitud de mis pecados, lo más grave es contra quien los hemos cometido. Por eso nos presentamos humillados delante de ti y reconocemos que es a ti a quien hemos ofendido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre lleno de amor y de bondad, que planeaste la salvación para tus siervos. Señor Jesucristo, lleno de misericordia y compasión, viniste a sufrir el martirio de la cruz, la muerte. La ira de Dios cayó sobre ti para darnos salvación, y a pesar de ello nosotros seguimos pecando contra ti. Espíritu Santo del Trino Dios, tú has hecho tabernáculo en nosotros, tú estás presente en nosotros y conoces cuándo pecamos y conoces las intenciones de nuestro corazón. Por eso en esta mañana nos acercamos con debilidad, con humillación, con contrición de espíritu, pero también con certidumbre de fe. Y te pedimos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Y límpianos, Señor, de nuestras maldades. Para que limpios de toda mala conciencia podamos levantar santas manos delante del Señor. Para que limpiados de todos malos actos podamos levantar nuestra voz al cielo, para que limpiados de toda mala palabra podamos cantar himnos, salmos y cánticos espirituales que sean agradables a ti. De tal manera que esta mañana, Señor, no nos presentamos por nuestros propios méritos, pues no hay ninguno en nosotros. Nos presentamos por la virtud de Cristo, en virtud de los méritos de Cristo obtenidos en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad. Y reconociendo tu maravillosa gracia, nos atrevemos a venir a tu presencia, guiados por el Espíritu Santo y por tu palabra, para alabarte y adorarte y rendir nuestro corazón en suprema adoración. Porque tú eres digno, 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 Señor, de ser glorificado en los cielos y en la tierra. Los ángeles cantan en los cielos y tu pueblo se une al coro de ángeles, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, creador del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en las alturas. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Recibe la gloria y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora les invito a que vayamos al himno 61. El himno 61 nos habla de una de las virtudes de Dios, de una de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero luego en Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor que su vida da
por las ovejas. Cantemos a nuestro Señor, nuestro buen pastor, a Él la gloria a Él la gloria en su iglesia, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Himno 61, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Entre pastos delicados me hará el descansar. Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Fortalecerá mi alma cuando débil yo esté, guiaráme por las sendas de justicia por amor. Aunque ande entre sombras, mal ninguno temeré. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Con tu vara y tu callado siempre aliento me darás. Aderezarás mi mesa ante todo angustiador. Tú ungiste mi cabeza y mi copa llena está. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Ciertamente sus bondades cada día gozaré, y en la casa de mi Padre largos días moraré. Mientras tanto por su gracia este salmo cantaré. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Sí, soberano Dios, en medio de estas duras pruebas, en medio de la angustia que ya casi cumplimos un año, por todo el alboroto que ha sucedido en esta tierra, hemos visto que tú eres nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor que nos ha guiado por el camino de la vida, que nos ha guiado por sendas de justicia por amor de su nombre, que nos ha llevado a verdes prados y frescas aguas. Nada nos ha faltado. Todo lo hemos tenido de ti. Por eso tu pueblo hoy se reúne a contemplarte como el buen pastor. El pastor que su vida dio por las ovejas y el pastor que con encomio, con el mayor cuidado, guarda su rebaño y lo lleva a verdes prados y frescas aguas. Y como dice, todos el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esos largos días en Cristo Jesús es por la eternidad. Gracias, Señor, porque ya caminamos el camino del buen pastor, en el nombre de Jesús. Padre, y esta mañana queremos orar por la iglesia Ríos de Gracia, por la iglesia Ríos de Agua Viva. Padre, queremos darte gracias por la hermosa iglesia, porque para ti tu iglesia es hermosa. Aunque nosotros todavía pecamos, aunque nosotros todavía te fallamos, aunque todavía no te somos muy fieles, nada fieles. Oh Señor, tú amas a tu iglesia. Tú amas a tu iglesia, Padre, porque ves en ella el reflejo de Cristo. Oh Señor Jesucristo, tú amas a tu iglesia porque ella es tu esposa y te la presentas a ti mismo como una esposa santa, como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia llena de la gracia de Dios. Y tú, Espíritu Santo, miras a tu iglesia con compasión. Y a pesar de nuestro remanente pecaminoso, te place habitar en nuestros corazones para fortalecernos en medio de la angustia, para librarnos de la caída, para guardarnos, para levantarnos cada día, Señor. Como iglesia estamos aquí delante de ti, reconociendo al buen pastor. Y tu palabra dice en Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Y en esta mañana hemos de alegrarnos los que estamos aquí,
porque nos has dado vida. Pero también lloramos con aquellos que están llorando la pérdida de un ser querido. Los que están llorando los recuerdos de un año que terminó con nuestros familiares caídos en la batalla, muertos. Pero sabemos que todos aquellos que están en Cristo en realidad no están muertos, sino que viven para la gloria de Dios y están delante de ti, esperando tu pronta venida y la reunión con el resto de tu pueblo, para que seamos uno solo delante de ti, tú con nosotros y nosotros en ti. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Por eso, como iglesia, sufrimos con los sufrientes, pero nos alegramos con los que se alegran. Gracias, Señor, porque nos das la alegría de estar delante de ti, porque nos das la alegría de disfrutar la iglesia, aunque hemos tenido que apartarnos del culto presencial, aunque no hemos tenido esa comunión presencial. Anhelamos fervientemente volver a reunirnos como cuerpo, porque nos hacemos falta los unos a los otros, porque nos hace falta llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan, porque nos hace falta abrazarnos y amarnos mutuamente como hermanos y compartir nuestros gozos, nuestras dichas, pero también nuestros sufrimientos y nuestras luchas. Ayúdanos, Señor. Asístenos para soportar estos tiempos en los que estamos distanciados, pero producen en nosotros un anhelo ferviente por estar prontamente reunidos como cuerpo de Cristo. Padre, dentro de esta misma unidad de cuerpo, oramos por nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Una iglesia de carácter bíblico, cristiano, bautista, reformado, en el barrio La Estrada de Bogotá. Oramos por su pastor, el pastor Julián David Tangarife, amado hermano, a quien conocimos en el Seminario Reformado Latinoamericano. Y te damos gracias por él. Y te damos gracias por la grey de Dios que allí se congrega. Y te suplicamos, Señor, que tú les sostengas con la diestra de tu justicia y que les sigas llevando por el camino de vida eterna. Oramos para que la iglesia siga unida, aunque esté distanciada físicamente. Aunque las normas de confinamiento en Bogotá hayan sido duras, Señor, ten misericordia de las iglesias en Bogotá, de nuestras amadas hermanas iglesias en Bogotá, para que puedan tener reposo en ti, unidad en ti y unidad en la palabra. Bendice pues, Señor, la Iglesia Sol de Justicia y al pastor Julián David Tangarife en Bogotá, en Barrio La Estrada. Te damos gracias por nuestra iglesia hermana y oramos por ella para tu bendición sobre ella en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, otra razón por la cual estamos reunidos en la presencia de nuestro Señor y con la llenura del Espíritu Santo es porque nosotros necesitamos ser consolados. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, surge el agobio, la opresión. ¿Y quién nos ha de consolar? ¿En dónde está nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestro libertador? Pues el fiel Señor. Y en esta mañana queremos darle honor y gloria a la persona del Espíritu Santo, enviado del Padre y del Hijo, para que habite en nuestros corazones. El Espíritu Santo se ha sacrificado de estar en la gloriosa y eterna posición de honor en los cielos para venir a ser templo, tabernáculo en nosotros, para habitar en nuestros corazones, porque el Señor Jesucristo dijo: no los voy a dejar solos, les enviaré al otro Consolador, el Espíritu de Dios, al que el mundo no conoce, pero ustedes sí lo conocen. Oh Espíritu Santo precioso, en esta mañana queremos darte honor y gloria y cantarte y decirte que tú eres el fiel Consolador,
Y aquí estamos expuestos a ti para que nos consueles, oh Señor Dios nuestro. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Himno 253 de nuestros himnarios, el fiel consolador, y vamos a cantarlo con ánimo. Doquier el hombre esté, la nueva proclamar, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciar que el Padre nos envió al fiel consolador. El fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decir que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue aurora celestial, el fiel consolador. El fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decir que vino ya el fiel consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador. El fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decir que vino ya el fiel consolador. Oh grande eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar el don que recibí al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador. El fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decir que vino ya el fiel consolador. Amén. Damos gracias a nuestro Señor porque el fiel consolador está con nosotros y esta mañana nos guía en este culto de adoración.
¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo, fiel consolador? A través de su palabra. Su palabra es la verdad, su palabra es nuestra guía. Él nos ilumina por su palabra. Y continuando nuestra lectura sistemática de la Biblia, vamos a la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5. Primera epístola de Juan, capítulo 5. Conforme a nuestra continuidad en la liturgia, este es el texto, la lectura correspondiente para hoy, domingo, día del Señor, 17 de enero de 2021. Ya llevamos 17 días. Y a los que dijeron, el 2021 será mejor. No, hermanos, ya estamos viendo al desayuno lo que va a ser el almuerzo, hermanos. Por eso, como pueblo de Dios, nuestra misión en este año es estar en la presencia del Señor, contemplar su gloria, disfrutar de su gloria, vivir para su gloria y anhelar su gloria venidera. Por eso acudimos a la palabra como nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra expectativa. Dice así la palabra del Señor. Amado Dios, en esta mañana vamos a leer tu palabra. Ilumínanos, guíanos, Señor, habla a nuestros corazones por tu palabra. Y le ruego el favor a los hermanos que están allí en casita, frente al texto que nos da el Señor, pónganse en pie como un acto de reverencia a nuestro santo Dios. Así dice el Señor a la iglesia: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptemos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Dios verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Palabra de Dios. Amén. Ahora, hermanos, vamos a
dedicar nuestras finanzas al Señor. El hecho de que estemos haciendo un culto virtual no significa que no sembremos en el reino de Dios. No significa que se haya terminado nuestro compromiso, nuestra fidelidad económica para con la iglesia. No significa que ya estamos dispensados de dar y sembrar en el reino de Dios. El dar y sembrar en el reino de Dios es un mandamiento, sí, pero a pesar de ser un mandamiento también es un gozo. Y es un gozo porque es el gozo de la libertad económica. Cuando más agobios tenemos económicamente, más conscientes y más fieles debemos ser al Señor en el dar y el diezmar. Y no estoy diciendo con esto que des lo que no tienes, que hagas promesas de cosas que no has recibido o no has tenido, o que centres tu diezmo y tu ofrenda para que Dios te las devuelva y te las pague. No, lo que estoy diciendo es que cuando nosotros estamos siendo oprimidos por las dificultades económicas, es cuando más hemos de mostrar nuestra fidelidad, porque así como aquella viuda dio de lo poco, de lo que le quedaba para su sustento diario, también los hijos de Dios, viviendo en la fe, podemos dar el diezmo y la ofrenda a nuestro Señor para el sostenimiento del culto y la propagación del evangelio en esta tierra. Oremos, hermanos. Ya sabemos, para los hermanos, recordamos que nuestra iglesia maneja una cuenta por la tesorería, no por el pastor. Esta iglesia está debidamente constituida, tiene un sistema contable, tiene una tesorería, rinde cuentas, esperando que en el Señor podamos ya este año solucionar el problema de la DIAN y todas estas situaciones para estar legalmente constituidos a pesar de la pandemia. Entonces, que el Señor permita que la iglesia pueda tener los diezmos y las ofrendas. Y ya saben, o para los que no saben, por favor consultar con nuestra tesorera, la hermana Angelita Montoya, para conocer el número de cuenta en donde se ha de depositar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Que el Señor bendiga sus ofrendas. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque en medio de toda su circunstancia tú has sido fiel y no nos falta nada. Estamos bendecidos con toda clase de bien y de misericordia que provienen de tu corazón lleno de gracia para con nosotros. Oramos, Señor, clamando a ti por cada uno de los hermanos que es dador alegre, que da y siembra para el reino de Dios, para la propagación del evangelio en esta tierra, el evangelio que tanto se necesita en estos momentos, que el mundo tanto necesita. Oramos, Señor, para que tú bendigas a nuestros hermanos y les des abundancia, que no haya ninguna escasez en sus casas, en su arteza de amasar, en su vestido, en sus compromisos económicos. Asístele, Señor. Pero, Señor, rogamos también muy especialmente por los hermanos que se han quedado sin quedar. Te suplicamos, Señor, que seas propicio a ellos y les proveas de una manera sobrenatural, abundante y gloriosa, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ahora pasamos a otro segmento de nuestro culto al Señor, que es la predicación de la palabra de Dios. El Señor nos ha permitido venir de manera sistemática en la predicación expositiva por el Evangelio según San Mateo. Ya vamos en el capítulo 26 y hoy entramos a un relato nuevo, y es el relato de la oración del Señor Jesús en Getsemaní. Cómo el Señor Jesús va al huerto de Getsemaní para dedicarse en oración, para consagrarse en oración. Entonces vamos a comenzar nuestro tiempo orando para recibir la palabra del Señor.
la oración de Jesús en Getsemaní. Y el subtítulo de este sermón es la apremiante necesidad de orar. La apremiante necesidad de orar. Oremos pues, hermanos, oremos para recibir la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, 36 al 46. Soberano Dios de los siglos, nuestro eterno Padre, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo y el que nos atrajo con cuerdas de amor. A ti, Señor Dios, sea toda la gloria. A ti, Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, sea toda la gloria. Tú nos has dado tu palabra, tú eres tu palabra, para que nosotros te conozcamos a ti, oh Señor Espíritu Santo del Trino Dios. Estamos en tu presencia para recibir tu palabra. Tú eres nuestro guía, nuestro consolador. Te suplicamos, Señor, que nos ilustres la palabra de Dios, porque somos ignorantes ante la palabra de Dios. Y solo el Dios Supremo, autor de la sagrada palabra, puede darnos una explicación fiel de su palabra. Oramos, Señor, para que en esta mañana tu iglesia reciba la palabra con gozo y para que tengamos victoria en el culto al Señor. Oramos para que aquellos que no han recibido el mensaje del Evangelio hoy sean estremecidos por ti y al escuchar la estruendosa voz del Evangelio puedan venir delante de ti y recibir la gracia salvífica. Oro por este tu siervo, para que me sustentes con la diestra de tu justicia, para que sea yo fiel a tu santa escritura y enseñe fiel a mis hermanos todo el consejo de Dios. A ti la gloria, el honor y la alabanza por la palabra que hoy nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia en esta mañana. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Versículos 45 y 46. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Palabra de Dios. Maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En este texto vamos a descubrir a través de tres sermones siguientes, de estos tres sermones, vamos a descubrir tres aspectos de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender tres cosas fundamentales sobre la oración en los cristianos. Y es que un gran problema de la iglesia del siglo XXI es su escasa oración. Y aquí debemos darnos la pela, como se dice en idioma coloquial. Y gracias a Dios está mi amado hermano, por ahí lo vi, a mi amado hermano consiervo pastor Alonso, porque es uno de los hermanos que más lucha contra este flagelo. Es el problema de la iglesia del siglo XXI, la escasa oración. Infortunadamente, el afán del mundo
ese afán tan tremendo que tenemos para cumplir con el mundo. Y no es que el mundo nos lleve al afán, no es que el mundo nos empuje al afán, es que nosotros nos lanzamos al afán para cumplirle al mundo, para darle gusto al mundo, para darle gusto a Faraón con nuestro trabajo, nuestras finanzas. El afán de este mundo, las diversiones que embroman a los santos. Estamos viviendo un mundo de muchísima diversión. Es muy triste ver cómo las personas están hoy pegadas a los medios de comunicación, la internet, se pierden horas enteras en las redes sociales, en discusiones sin sentido por las redes sociales, como en este sistema de chat el mundo está divertido y los cristianos han sido permeados por esta diversión que está embromando a los santos. La esclavitud que el Egipto moderno somete a los creyentes ha hecho que la iglesia sea escasa en oración. Es una vergüenza, y al preparar el sermón me avergüenzo yo mismo de ser escaso en la oración. Nuestra vida debiera ser la oración. Hermanos, estamos viviendo momentos dramáticos en este momento, en este mundo. La situación que está causando la pandemia, el surgimiento de nuevas cepas, esto tiene aterrado al mundo. Quizás esto no nos toque todavía a nosotros en Latinoamérica, aunque debe ser una alerta de cómo ya las unidades de cuidado intensivo están copadas al 100, aunque el gobierno diga no, estamos al 94. Oh, amados, ¿qué sucederá con esas nuevas cepas? ¿Creen ustedes que la ira de Dios, que la justicia de Dios, usando este medio, iba a ser así de facilito, que venía una gripita y volvía y se iba? Hermanos, aquí estamos viendo que el Señor está endureciendo su mano, pero es amor y misericordia, tanto para el mundo como para su iglesia. Ese surgimiento de nuevas cepas, ese incremento de muertes, la disposición de los gobiernos que afectan la economía, la inequidad social, son problemas serios. Pero quiero compartirles algo de mi corazón, hermanos. Quiero exponerles mis cuitas. Y quiero decirles que he estado muy triste. Especialmente desde el jueves, cuando recibí la noticia de que se iba a hacer un nuevo confinamiento, un nuevo toque de queda. Y me dio mucha tristeza de que el pueblo de Dios sea prohibido preventivamente para sus reuniones. Uno de los primeros elementos que nombran los gobernantes es: están prohibidas las congregaciones, las iglesias, porque allí está el contagio. No, en las iglesias no está el contagio, hermanos. En las iglesias está el Señor que nos libra del contagio, o que nos lleva al contagio por su providencia. Pero me dio mucha tristeza, me da mucha tristeza no estar junto a mis hermanos. Aunque el jueves estuvimos acompañados por un puñado de consiervos en la oración, hermanos, es muy triste para mí como pastor no estar abrazando a mis amados hermanos, saludándolos, viéndolos. Por ejemplo, hoy sería para mí muy grato haber abrazado a David, mi amigo, que me gozo verlo por estos medios. Hermanos, para abrazar a mis consiervos, a mis amados hermanos, hermanas, compartir ese amor, me hace mucha falta el día del Señor completo, en que la iglesia se reúne para mirar, para contemplar las maravillas de Dios,
para meditar en su palabra, para sumergirnos en la oración, para cantar himnos, pero también para compartir las viandas. Es hermoso ese compartir. Y como pastor me hace falta el rebaño, porque un pastor debe oler a oveja. Y esta es una de las graves consecuencias de este momento dramático que estamos viviendo. La iglesia no se puede reunir. Y esto es un terrible problema, porque esto afecta no solamente a la iglesia, sino afecta a toda la sociedad. Pero, hermanos, seamos serios en nuestra meditación. ¿Dónde está la iglesia en estos momentos dramáticos? ¿Dónde está la iglesia en estos momentos difíciles? ¿Qué está haciendo la iglesia? Muchos, al contrario de lo que debiera ser, están muy felices en sus casas, en pijama, tomando cafecito y viendo el culto, viendo, no participando. Y ya con eso cumplieron. Oh no, hermanos, esa no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo reunido. La palabra eclesía significa los que fueron extraídos, los que fueron sacados con un propósito, los que forman un grupo, los que se reúnen. Y nosotros no estamos reunidos. Bueno, cada uno en sus casas. Pero debo decirles, hermanos, que la iglesia está muy acomodada y ha olvidado su función intercesora. Amados hermanos, y el mundo está molesto con la iglesia. Al mundo le disgusta la iglesia. Y es razonable que el mundo se moleste, que no le guste que la iglesia se reúna. Porque como lo dije ahorita, en la lógica mundana, la iglesia es un foco de contagio. Claro, a una aglomeración, allí el contagio y después se lo llevan a las familias. Nuestro amado hermano, el pastor John MacArthur, avalado por las leyes de los Estados Unidos, las leyes federales, abrió su iglesia, la iglesia, o no su iglesia, sino la iglesia del Señor allí. Y muchos cristianos se le vinieron encima. ¿Pero por qué va a abrir? Los hermanos se van a contagiar. Bueno, y la pregunta es, ¿si no se contagian en el transporte público? ¿No se contagian en los aviones llenos? Vemos que los aviones viajan llenos. En los aeropuertos hay gente, en los centros comerciales hay gente. ¿Por qué el contagio viene? Solamente se produce en la iglesia cuando los cristianos nos reunimos. Es el invento del mundo. Claro, es el invento del enemigo para prohibir a la iglesia, para impedir a la iglesia, como lo hizo Faraón. Cuando el Señor le dijo, deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta. Y Faraón no permitía. Así hoy Faraón, el Faraón moderno, está impidiendo que el pueblo de Dios se reúna. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? En realidad no he recibido sino la convocatoria de un solo hermano, el pastor Diego Cardona, quien ha hecho programas de oración. Infortunadamente no participé porque no pude conectarme ese día. Pero al único que he visto que está haciendo un contacto con iglesias para dedicarnos sosegadamente a la oración ha sido el pastor Diego Cardona, digo, en nuestro contexto de Medellín y de las iglesias de la Reforma. Pero aparte de eso, lo único que veo es discusiones en las redes, contiendas entre los hermanos, de que si se abre, de que si no se abre, de que si voy, de que si no voy, de que si tomamos la cena o no tomamos la cena, de que si tenemos compañerismo o no tenemos compañerismo, de que si cumplimos o no cumplimos. Un problema tremendo. La iglesia no está asumiendo su papel. ¿Y qué está haciendo la iglesia en favor del mundo? Estamos usando nuestras armas espirituales y poderosas en Dios para combatir esta batalla espiritual que se está sucediendo. Es una pregunta a la que como iglesia debemos darle pronta respuesta.
El mundo necesita de la iglesia. La mayor necesidad del mundo en este momento no es la vacuna. No es que se eviten los cerramientos y los confinamientos y las cuarentenas y todas estas cosas que se han inventado los gobernantes. No, hermanos. Lo que en este momento más necesita el mundo es una iglesia intercediendo, clamando a Cristo por la salvación de los impíos y por la sanidad de esta tierra. La iglesia debe seguir el ejemplo del Señor. Y en el texto que hoy comenzamos a meditar, el Señor nos revela un momento angustiante de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo y la actitud que Él tuvo ante esta situación. El relato histórico de la oración de Jesús en Getsemaní es un ejemplo de lo que los santos debemos hacer en situaciones apremiantes. Y los 3 sermones siguientes vamos a tratar este tema, para que la iglesia sea consciente de nuestro deber ante Dios y ante los hombres de orar intensamente. En el sermón de esta mañana veremos la apremiante necesidad del Señor Jesús para orar. Y así se titula el sermón: la apremiante necesidad de Jesús para orar. Y vamos a contemplar las 3 razones o 3 razones fundamentales que llevaron al Señor Jesús a orar apremiantemente. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de oración. El Señor Jesús oró, tenía una necesidad apremiante de oración porque Él tenía necesidad de comunión con el Padre. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad de consuelo. El Señor Jesús tenía una necesidad apremiante para orar porque quería consuelo, necesitaba el consuelo del Padre. Y en tercer lugar, vamos a ver que el Señor Jesús necesitaba apremiantemente orar por su necesidad de fortaleza. Miremos pues, en primer lugar, la necesidad de comunión. Versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Como siempre, para comprender el pasaje de nuestro estudio, vamos a ubicarnos en aquella situación que estaba sucediendo. Era casi la medianoche. Jesús y sus discípulos habían tenido un día muy agitado. Habían tenido que preparar la cena pascual. Y ya siendo casi la noche, era tiempo de descansar. Habían participado de la cena, habían tenido su estrés y ya era tiempo de ir a dormir. Quizás los discípulos querrían ir a la casa donde se estaban hospedando y descansar para el otro día levantarse madrugaditos a celebrar la fiesta judía. Y de camino pasan por un huerto. Y este no era cualquier huerto, era el huerto de Getsemaní, era un lugar conocido para Jesús y sus discípulos. Era un lugar muy especial, muy apacible. Era un huerto sombrío, lleno de olivos. Se dice que el Señor Jesús, cuando estaba en Jerusalén, iba allí con sus discípulos y tomaba tiempos para la oración y para la enseñanza, porque era un lugar apacible. Y se llamaba Getsemaní, que significa prensa de aceite. ¿Y por qué se llama prensa de aceite? Bueno, porque se recolectaban las olivas, las aceitunas, y allí había una prensa de aceitunas donde se machacaban las aceitunas hasta que hasta que se les extraía hasta la última gotita de su aceite. Entonces este era el lugar a donde el Señor Jesús acostumbraba a ir con sus discípulos. Esto lo dice el evangelista Lucas, que era un lugar a donde Jesús y sus discípulos acostumbraban a ir. Y como era su costumbre, esa noche salieron de la Santa Cena y se fueron, y de camino llegaron a aquel lugar.
y cómo desperdiciar el momento. Había que entrar al huerto a orar. ¿Y por qué tomar tiempo de oración y no mejor ir a dormir? El Señor Jesús estaba pasando por los momentos más apremiantes de su vida y ministerio. Él sabía que en pocos momentos iba a comenzar el final de su camino hacia la cruz, el cual comenzó hacía 30 años naciendo en el pesebre de Belén. Y como dice la escritura allí, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia aquí que me invade, que me siento morir, les dijo a sus discípulos. Y ante esa angustia, ¿qué tenía que hacer el Señor? Él necesitaba apremiantemente orar. Su corazón necesitaba urgentemente entrar en comunión con el Padre. Tener un tiempo de amor con Él. Y es que, hermanos, el descanso no se halla durmiendo. El verdadero descanso está en la presencia del Señor. Así lo dice el Salmo 23. Él me llevará a delicados pastos, frescas aguas, a verdes prados. El Señor es mi reposo, dice en Isaías 32:18. Él quiere nuestro reposo. No hay un lugar para nosotros en donde reposar, sino en la presencia del Señor. No había lugar para el Señor Jesús reposar. No era la cama la que le iba a dar el reposo. Era la presencia del Padre la que le daría el reposo. La naturaleza divina de Jesús reclamaba incesantemente reunirse con su Padre. Esta era una constante en todo el ministerio del Señor. Orar surge de un corazón anhelante de tener comunión con el Padre, de un corazón anhelante de tener momentos de amor con Dios. Pero ¿qué es la oración para el cristiano? Generalmente es un ritual de fe. Se nos ha enseñado que oración es hablar con Dios. Y ahí hay un verdadero problema. ¿Qué hablamos con Dios? ¿Qué hablar con Dios? Por eso generalmente hablamos de nuestras necesidades. Hablamos de nuestras peticiones, de nuestras angustias. Algunas veces traemos acciones de gracias, pero a veces ni tenemos que decir. ¿No te ha pasado que entras a la oración y ni siquiera tienes que decir, no has preparado la oración? ¿Por qué sucede esto? Porque estamos enseñados a hablar como loritos con Dios, pero no hemos conocido la importancia de la oración, lo que dice la Biblia, que es la oración. ¿Qué es la oración según la Escritura? Lo que hizo el Señor Jesucristo en aquel momento de apremio y de angustia: tener comunión con Dios. Comunión es más que hablar. Comunión es tener identidad. Comunión es tener intimidad. Es fusionarse en un solo ser. Y eso fue lo que sucedió en Getsemaní. El Señor Jesús se fusionó con el Padre y con el Espíritu. Jesús no quería solamente hablar y decir: ay, Señor, estoy angustiado, ayúdame. Ay, Señor, si es posible, aparta de mí este trago, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No. Él anhelaba fervientemente estar en el Padre, no solamente con el Padre, sino en el Padre, para sentir su compañía, para recibir su apoyo, para llenarse de su amor. Y esto es claro cuando en su clamor dice: Padre mío, que en arameo es traducido Abba Padre. Allí las palabras que dice, y el apóstol, el evangelista Marcos lo escribe así: Abba Padre, mi Padre, Padre que me pertenece a mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido en esa actitud hacia nuestro Dios? Mi Dios que me pertenece a mí, mi Dios al cual yo le pertenezco. Oh, hermanos, realmente nos falta intimidad, nos falta comunión. Orar no es simplemente hablar.
Orar es tener identidad, tener comunión, tener intimidad, es fusionarse con Dios. ¿Cuántas veces te has fusionado con Dios en la oración? El cristiano es un ser que ha recibido la identidad de Cristo. Por tanto, el cristiano debiera tener un corazón anhelante de tener comunión con el Padre. Y al igual que Jesús, buscar fervientemente su presencia, estar postrado delante de Dios para buscar su presencia que produce reposo, consuelo y fortaleza en medio de la debilidad y de la angustia. Y esto me lleva al segundo punto. La segunda razón por la cual el Señor Jesús estaba tan necesitado de venir a la oración, y es la necesidad del consuelo. Versículo 38 y 39. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo el Señor. Versículo 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Este maravilloso texto nos confirma la doble naturaleza de Cristo. Él es 100% Dios y 100% hombre. Como Dios, acude al Padre a derramar su corazón afligido. Sin embargo, como Dios, Él es perfecto conocedor de lo que se aproxima y se ciñe al plan eterno de Dios. Jesús, como Dios, sabe que debe ir a la cruz, que debe ser sacrificado para el perdón de pecados de la humanidad. Como Dios Santo, sabe que va a enlodarse con todo el pecado del mundo. Va a ser revestido de pecado, algo que Él nunca ha conocido, algo con lo cual Él no ha tenido comunión. Ahora va a ser lavado, ensuciado con todas las heces del pecado de la humanidad. Díganme si eso no es sufrimiento para el Dios Altísimo, para el Señor Jesucristo, Dios en la persona del Hijo. Como Dios Santo, Él se va a llenar de pecado y esto le hace sufrir. Como Dios eterno, autor de la vida, va a morir. Él no degustó la muerte, Él no debería degustar la muerte, porque Él es autor de la vida, Él es creador de la vida, Él es el Señor de la vida y ahora va a morir. ¿Son estos momentos angustiantes para Dios? Para Dios en la persona del Hijo, pues claro que sí. Él 100% Dios lo dice: estoy angustiado, estoy apremiado. Algún teólogo en cierta ocasión dijo que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, se estaba poniendo en juego la Santa Trinidad. Es un momento tremendo en la historia universal, en la historia de la eternidad, en la historia del reino. Jesús, como Dios justo, va a cargar con la injusticia de los hombres. Va a sufrir la injusticia. Y la ira de Dios se desatará sobre Él. ¿Son estas razones para que Él tenga sufrimiento siendo Dios? Claro que sí. Pero Jesús como hombre está sufriendo. Siente dolor, siente agonía. Sufre el oprobio de los hombres, las burlas, los azotes, el castigo, la corona de espinas. Él está tomando el castigo que como pecadores debiéramos pagar. Pero Él lo toma. Como hombre va a ser abandonado. Ya fue abandonado de Judas, su amigo. Ahora va a ser abandonado de los otros 11, como lo dijo claramente. Va a ser abandonado de sus amigos, aún de su padre va a ser abandonado. Por eso Él clama en la cruz: oh Dios, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él va a sufrir los rigores y el frío de la muerte. Su cuerpo va a estar gélido por la muerte. Esto es más que suficiente para afligir el alma, hasta sudar gotas de sangre y sentirse morir, como lo dice la palabra de Dios. Ahora, con temor y temblor, aún sabiendo cómo Dios
todo el plan que ha de cumplirse, él clama al Padre diciendo: Padre mío, si te es posible, no me hagas beber este trago amargo. Jesús no pedía que no tuviera que sufrir la cruz, ni cargar con el pecado de los hombres, ni tener que morir. Sus palabras no se referían a un deseo de evadir su compromiso en el pacto eterno. No, sus palabras estaban expresando la gran dificultad que aún él, siendo Dios, le implicaba el asistir a la cruz. Y estaban expresando el gran dolor que estaba sintiendo. Y la oración no era para pedir que el Padre a último momento sacara un as bajo la manga y diera otra solución al problema del pecado humano. De ninguna manera. La oración, Abba Padre, significa: Padre mío, mi Padre, ayúdame, asísteme en este sufrimiento, consuela, Padre mío, estoy sufriendo. ¿Y a quién de ustedes, como padres, han visto el sufrimiento de sus hijos? Pueden decir de una manera minúscula, porque nosotros, siendo hombres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre da lo mejor, todo lo que su hijo necesita, la solución para su hijo. Oh, el Padre ha de haber sentido un gran sufrimiento y dolor al haber escuchado esas palabras. Padre, Padre, estoy abatido, estoy desconsolado. Esta copa es amarga. Esta situación que voy a vivir es un trago muy amargo para mí. ¿Y qué le puede dar el Padre? Palabras de consuelo. Y eso nos ha de recordar los salmos, porque esas serían las palabras que el Señor Jesús escuchó del Padre, recordando lo que está en el eterno destinado. Salmos capítulo 3, 1 al 4 dice: muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos son los que me aseguran: Dios no los salvará. Selah. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Y saltemos un poquito más allá, al 5:12. Al 5:12 dice el Señor allí: porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Estas debieran ser las palabras que venían de los cielos para consolar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al 22, 16 al 19. Un salmo estrictamente mesiánico. 22, 16 al 19 dice así: como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Esto es un retrato de la cruz, hermanos. Se repartieron entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, pero tú no te alejas, fuerza mía. Ven pronto en mi auxilio. Oh, aleluya. El Señor Jesús sabía muy bien con quién estaba. El Señor Jesús sabía muy bien que esas palabras le iban a consolar. Él tenía el consuelo de que aún en aquellos momentos de gran rigor, su Padre lo estaría acompañando. 27, 4 al 9, Salmo 27, 4 al 9. Hay muchas palabras más de consuelo en la palabra, pero he tomado estas especiales, quizás no sean las mejores, fue la que el Señor trajo a mi corazón. 4 al 9 de 27 dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que prosigo,
habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando te clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Amén y amén. Oh, hermanos, estas son las palabras que estaban consolando a nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda alguna esas son palabras que van a traer consuelo a todo creyente cuando busca el rostro del Señor en momentos de angustia. En los momentos más apremiantes, Jesús acudió en busca de consuelo a los brazos del Padre y fue consolado en la aflicción. ¿Y para dónde corremos los cristianos del siglo XXI en los momentos apremiantes? La oración del Señor Jesús surge de un corazón que ama al Padre y confía en el Padre para traer a Él su aflicción y descargarla en el Padre. El cristiano, en la identidad de Cristo, debe tener un corazón anhelante de venir a Dios en oración para ser consolado en los momentos apremiantes, para descargar sobre el Señor toda nuestra aflicción. Por eso dice Él, venid, todos los acosados, los agobiados, los cansados, y yo les daré descanso. Y esto me lleva a la tercera situación o la tercera razón por la que el Señor Jesús busca apremiantemente la oración. Y es la necesidad de fortaleza. Es la necesidad de fortaleza. Dice 3 veces, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor Jesús clamó en medio de su angustia. Sabía que a pesar de que su oración sentida, que a pesar de que fuera su oración sentida, el Padre no iba a apartar el amargo cáliz que estaba por beber. El Señor Jesús sabía que aunque Él pidiera, Padre, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, Él sabía que no iba a ser apartada, porque ese era el plan divino, ese era el plan eterno. Pero de la misma manera, Él sabía que al venir al Padre iba a recibir toda la fortaleza del Padre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha sido la batalla espiritual más fuerte en toda la historia del reino. Y es el golpe letal para pisarle la cabeza a la serpiente. ¿Pero a qué precio? Al precio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, el Señor Jesús necesita fortalecerse. ¿Y cómo? Ya lo hemos visto anteriormente enfrentando las batallas contra el enemigo. ¿Se acuerdan de cuando Él estuvo en el desierto cuando fue tentado por el diablo? Él estuvo orando, estuvo en comunión. ¿Cómo se preparó para esta batalla? En oración, en comunión con el Padre. Y de esta manera logró vencer la tentación. Era apremiante para el Señor Jesús estar en oración, para ser fortalecido, para tener toda la fuerza, para ser un búnker inquebrantable. Él necesitaba ser fortalecido por el Padre para librar la dura batalla, aunque ello le significara un cruel sufrimiento. Asimismo, debe ser apremiante para el cristiano fortalecerse en la oración para librar la batalla contra el enemigo. ¿Cómo más recibió Jesús la fortaleza en medio de la aflicción? En primer lugar, en la intimidad con el Padre, Jesús es confirmado en el plan eterno de redención. Por ello Jesús acuña su oración diciendo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Porque Él sabe que el plan eterno es perfecto, aunque le cueste su propia vida. Entonces, el Señor le recuerda. Allí en la intimidad con el Señor se recuerda, se trae a memoria todo el plan. Y la victoria, la gran victoria, y la salvación de la iglesia, y el matrimonio con su iglesia, y la gloria del Padre por parte de su iglesia.
Y todas estas promesas son contempladas. Y esto es lo que fortalece al Señor Jesús. De la misma manera, como cristianos somos fortalecidos cuando miramos nuestra esperanza gloriosa. Cuando recordamos las promesas del Señor Jesús, que dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O cuando dice: y yo vendré por ustedes. O cuando dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha dado promesas valiosísimas y gloriosas que deben ser recordados en aquellos momentos apremiantes para librar la batalla de la fe. Ahora, el Señor no solamente recibe la confirmación, sino que también el Padre le envía un ángel para fortalecerle. Esto nos dice Lucas 22, 43 y 44. Vamos a ir allí a Lucas 22, 43 y 44. Así dice el Señor: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. El ángel tiene la misión de ser un soporte para que pudiese el Señor Jesús intensificar su oración. El ángel no tenía la misión de acompañarlo hasta la cruz y paliar el sufrimiento del Señor. No, el ángel estaba allí para fortalecerlo. Claro, alrededor de la cruz estaban miríadas de ángeles contemplando aquel absurdo espectáculo de la muerte de Cristo, pero estaban dispuestos para darle gloria a aquel que había de resucitar. Pero ese ángel en específico estaba para asistir al Señor Jesús para que intensificara su oración. Y así es con los creyentes. Cuando nosotros estamos en esos momentos difíciles, el Señor aún envía ángeles para que nuestra oración se intensifique. Es cierto, no vamos a ser librados del trago amargo, pero sí vamos a ser fortalecidos por nuestro Señor. Así como Cristo acudió al Padre en oración para ser fortalecido, para no desfallecer en su misión salvífica en el Calvario, la cruz, la muerte, nosotros hemos de acudir en oración intensa para ser fortalecidos. Nuestras pruebas y sufrimientos son infinitamente menores a los sufrimientos de Cristo. Y si Él, siendo Dios, tuvo una apremiante necesidad de venir al Padre para ser fortalecido, ¿cuánto más nosotros los cristianos debemos anhelar intensamente, apremiantemente el estar en la presencia de Dios para vencer toda tentación, para superar las pruebas, ser fortalecidos en las luchas y aun si cayéremos, ser levantados por su gran poder, por su gran amor y misericordia? ¿A qué conclusión hemos de llegar? Amados hermanos, en medio de una iglesia precaria en la oración, en medio de un mundo en estado agónico, debe levantarse un remanente fiel que siga las pisadas del Señor Jesucristo, que siga el ejemplo de nuestro Redentor, quien estando al borde de la muerte y agobiado por el sufrimiento que le había de venir, solo tuvo una apremiante necesidad de oración. Su reposo estuvo en la oración. Y los tres motivos para que Jesús orara fueron el deseo intenso de estar en la intimidad con el Padre, el deseo intenso de ser consolado por el Padre y el deseo intenso de ser fortalecido por el Padre. Y asimismo deberíamos ser nosotros los que llevamos la identidad de Cristo, los que nos llamamos cristianos, tener un deseo intenso de oración. Clamemos pues al Espíritu Santo para que sea Él poniendo en su iglesia una apremiante necesidad de orar, para estar en comunión con Dios, para recibir el consuelo de Dios y para ser fortalecidos por Dios. Mientras andemos en este valle de lágrimas, que podamos cambiarlo en fuente cuando la lluvia llene los estanques, para ir de poder en poder y ver a Dios en Sión
A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que busque intensamente estar en la presencia de Dios mediante la oración. Oremos, hermanos. Amado Dios y Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos has reunido para darnos tu fortaleza, tu consuelo y para recordarnos que tenemos en la oración el hermoso medio de gracia que tú nos diste, pero que la oración no es un simple hablar y parlotear como loritos. La oración es la intimidad, es la fusión entre el cielo y la tierra, entre el Padre y sus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser intensos en nuestra oración. Ayúdanos a tenerla como una apremiante necesidad de nuestras vidas. Produce en nosotros una apremiante necesidad de estar en tu presencia. Una apremiante necesidad de orar por cada situación que estamos viviendo en este mundo agobiado. Ayúdanos, Señor, a llevar amor y misericordia a este mundo perdido y pecador a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a interceder por este mundo que está sufriendo la pandemia a través de la oración. Que pongamos nuestro corazón, derramemos nuestro corazón como Jesús lo derramó delante del Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús por la palabra que nos has dado hoy, por la exhortación que nos has dado hoy, para estar en identidad contigo y ser siervos de oración. A ti te damos la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amada iglesia del Señor, Él ha sido bueno con nosotros y en esta mañana nos ha dado lo mejor de Él, su presencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado con nosotros hoy y nos han prosperado en el camino del Señor. Y damos gracias a Dios nuestro Señor porque nos ha dado su palabra, su alimento. La palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y damos gracias al Señor, porque nos ha traído a un culto, aunque no sea presencial, para rendirle adoración y alabanza. Y hemos podido tener hoy consuelo en la aflicción, fortaleza en medio de las pruebas, pero lo mejor, hemos podido tener intimidad con Él. Amados hermanos, que nuestra vida sea una vida de intimidad con Dios. Que a partir de ahora, como individuo y como iglesia, como familias y como iglesia, el Señor, el Espíritu Santo produzca en nosotros un apremiante deseo, una apremiante necesidad de oración, como nos lo enseñó el Señor Jesús en esta enseñanza de hoy. El Señor bendiga sus vidas. El Señor les llene de paz. Que el Señor tenga misericordia de este mundo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y oremos para que en su gracia podamos volver a reunirnos de manera presencial. Les amo en el amor del Señor. Nos vemos Dios mediante de hoy en 8 días a las 9 de la mañana. A la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva, un abrazo especial. Los amo en el amor del Señor y anhelo verles pronto. A nuestros hermanos de la iglesia Ríos de Gracia, hermanos, el clamor al Señor es que su presencia vaya con nosotros y nos permita retornar al culto presencial prontamente. Un abrazo a la distancia, les amo mucho, Dios les bendiga, chao, chao.